la siguiente entrega se presenta una reseña histórica del derecho internacional público. En la Edad Antigua no existía el derecho internacional público, ya que no había comunidad internacional a la cual se le aplicara tal como se hace hoy día. Sin embargo, podemos decir que en la civilización griega encontramos instituciones muy rudimentarias de derecho internacional público, a saber, las anfictionias eran reuniones más o menos periódicas de naciones griegas con el propósito de determinar de una manera mancomunada cuestiones comunes o de interés para esas federaciones. Y la proxenia era una institución mediante la cual se brindaba de un derecho de protección a los extranjeros que estuviesen residenciados o de tránsito en las ciudades griegas. En Roma, la ciudad eterna, encontramos unas instituciones muy rudimentarias de derecho internacional público. Ellas son el Jus Gentium y el Jus Speciale. El Jus Gentium era una forma embrionaria de derecho internacional porque era el conjunto de principios que se aplicaba a los extranjeros residenciados o de tránsito en Roma. De manera que el Jus Gentium podía considerarse como un apéndice del derecho civil romano y no como el derecho internacional tal como en la actualidad lo concebimos. El Jus Speciale era una práctica religiosa que tenía por objeto averiguar el buen éxito o no de una empresa guerrera que se pretendía iniciar. Mediante una serie de normas y procedimientos especiales, los sacerdotes especiales se pronunciaban sobre la conveniencia o no de la guerra por emprender, la inviolabilidad de los enviados extranjeros, extradición de ciertos sujetos y cuyos actos estaban fundamentados más bien en principios religiosos que jurídicos. Posteriormente, en el largo periodo de la Edad Media, tampoco fue muy propicio para la formación del derecho internacional. La existencia del feudalismo y el sometimiento del hombre a la tierra no favorecían la comunidad internacional, porque cada estado estaba dividido en pequeños estados gobernados por señores feudales y por razón del escaso intercambio de un país a otro, como consecuencia de la desconfianza, recelo y territorialidad de las leyes. Sin embargo, el cristianismo se recoge durante largo tiempo dentro de templos y conventos, viene a ejercer una influencia muy mesurada en las relaciones. Las cruzadas determinaron por su parte un cambio bastante radical de la comunidad internacional de ese entonces. Concebido originariamente como una empresa mística, se transformó en uno de los más poderosos estándares del comercio internacional. Por último, ciertas leyes trataron de regularizar y establecer sobre bases jurídicas, aunque muy incipientes aún, el comercio marítimo, que se efectuaba en ese entonces. Entre ellas son verdaderos monumentos los roles de Olerón, las tablas de Amalfi y el consulado del mar. Luego, durante la época moderna, sucedieron acontecimientos muy importantes para el derecho internacional. Podemos citar la Guerra de los 30 años. A causa de diferencias religiosas, concluyó con los tratados de paz de Westfalia en 1648. Los aportes se refirieron a normas de procedencia diplomática, igualdad religiosa, igualdad de los estados, embajadas permanentes, principio de la autodeterminación de los pueblos y se adoptó el idioma francés como el lenguaje diplomático. Ya para 1776, las 13 colonias británicas en Norteamérica se declararon independientes, y esta declaración es igualmente por los problemas jurídicos internacionales que comparten un acontecimiento para el derecho internacional. Allí se comprueba la existencia de este principio de los pueblos a disponer de sí mismos, del reconocimiento de los gobiernos de facto y de la vigencia de los derechos fundamentales del hombre. Más adelante, la Revolución Francesa en 1789 viene a ratificar estos principios, entonces alcanzan una amplitud universal, nutriendo su doctrina liberal en los ideales políticos de la democracia, gobierno republicano y organización igualitaria de los estados. En 1815 se reúne el Congreso de Viena, que fijará las bases sobre las cuales descansará la paz post-napoleónica. Las guerras de conquistar de Napoleón tienen su ocaso en Waterloo, y los aliados pretenden volver al mapa político de Europa del status quo anterior y por lo tanto se empeñan en revivir el legitimismo y el derecho divino de los reyes. Así, en 1826 se reunió en Panamá el primer Congreso Internacional de América, convocado por el esfuerzo y la inspiración de Bolívar. Esta iniciativa era una consecuencia de esa serie de principios y soluciones que reclamaba
la Revolución de Independencia y que correspondía a la organización exterior de esta comunidad internacional. Finalmente, en la edad contemporánea hay dos acontecimientos muy importantes para estos últimos años del derecho internacional, y se refiere a la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918. Se produce entre los serbios y austríacos, la cual termina con el Tratado de Versalles y nace la Liga de las Naciones. De esta manera, el periodo entre guerras estuvo marcado por la dificultad de la aplicación de tratados de paz. Sin embargo, la segunda mitad de los años 20 abrió un periodo de concordia internacional que ilusionó a muchos, pero la depresión de 1929 y el ascenso de Hitler al poder demostraron el carácter efímero de estos tiempos de armonía, preparando así un camino a una segunda y aún más destructiva conflagración mundial. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global desarrollado entre 1939 y 1945, en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, en que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al esfuerzo bélico, lo cual fue causado por la invasión de Polonia y que trajo como consecuencia la creación de las Naciones Unidas, surgimiento de los Estados Unidos de América y la Unión Soviética como superpotencias, y el inicio del proceso de descolonización mundial.